Mi querida alma que busca alivio, ¿cuántas noches has pasado ya con el corazón encogido, reviviendo recuerdos, cuestionando cada palabra, cada silencio, sintiendo el peso invisible de un lazo emocional que, aun sabiendo que necesita ser deshecho, parece más fuerte que tu propia voluntad? La idea de amar y necesitar, de que la intensidad del sentimiento se mide por el dolor de la ausencia, nos fue enseñada casi como un evangelio. Si duele, es porque es amor de verdad, susurran viejas creencias. Pero yo, Carl Jung, tras una vida dedicada a explorar los laberintos de la psique humana, te digo con la serenidad de la experiencia, el apego que causa sufrimiento atroz, aquel que nos paraliza y nos roba la paz, no es el amor en su esencia más pura, sino un eco de miedos profundos, de vacíos antiguos y de una desconexión dolorosa de nosotros mismos. El amor verdadero expande, libera, nutre. El apego desmedido, por otro lado, aprisiona, consume y a menudo nos deja al borde de un abismo emocional, preguntándonos si es posible soltar sin que el alma se haga añicos. La angustia que acompaña al apego emocional es una de las experiencias más universales y, al mismo tiempo, más solitarias que podemos enfrentar. Es la sensación de caminar sobre cristales rotos, donde cada paso hacia la libertad parece infligir una nueva herida. El deseo de liberarse, de respirar sin el peso de esa presencia o ausencia constante, es inmenso. Pero junto con él surge el miedo aterrador. ¿Será posible desapegarse emocionalmente sin sufrir, sin que este proceso sea una tortura autoimpuesta, una travesía por el desierto del dolor que parece no tener fin? La promesa de un desapego sin sufrimiento puede sonar, a primera vista, como una utopía, una ilusión para corazones afligidos. Y de hecho, no estoy aquí para ofrecerte un elixir mágico que anule todo dolor, pues el sentir es parte intrínseca de nuestra humanidad y de cualquier proceso de sanación y transformación. Cuando hablo de desapegarse sin sufrir, me refiero a algo más profundo, la posibilidad de navegar por esta transición, por esta necesaria despedida interna, de una forma que minimice el sufrimiento paralizante, aquel que nos impide seguir adelante, que nos mantiene rehenes de un pasado que ya no existe, o de una relación que ya no nos nutre. Se trata de transformar la naturaleza de ese sufrimiento, de comprenderlo en sus raíces, para que deje de ser un verdugo implacable y se convierta, quién sabe, en un maestro severo pero sabio que nos guía de vuelta a casa, dentro de nosotros mismos. Es sobre encontrar la dignidad en el dolor, la claridad en la confusión y finalmente la libertad en la aceptación. En nuestro encuentro de hoy, mi querida amiga, mi querido amigo, quiero invitarte a un viaje de profunda introspección y descubrimiento. No buscaremos soluciones superficiales o frases de efecto que se desvanecen ante la primera señal de angustia. Nos sumergiremos juntos en las aguas, a veces turbias, de la psicología profunda, para desvelar las claves junguianas que pueden iluminar tu camino a través del laberinto del apego. A lo largo de los próximos momentos, exploraremos no solo por qué nos apegamos con tanta intensidad, sino, fundamentalmente, cómo podemos iniciar el proceso de soltar estos lazos de una manera que, en lugar de destruirnos, nos reconstruya, nos fortalezca y nos reconecte con nuestra esencia más auténtica. Descubrirás que el no sufrir de forma incapacitante reside en evitar el dolor a toda costa, sino en aprender a acogerlo, a comprenderlo y a integrarlo como parte de un proceso mayor de sanación y crecimiento. Al final de este video, mi promesa es que tendrás en tus manos y en tu corazón una comprensión más clara sobre la dinámica del apego, el papel de tu inconsciente y de tu ego en este proceso, y, lo más importante, las herramientas internas inspiradas en mis enseñanzas para cultivar un desapego consciente, que no solo alivia el sufrimiento innecesario, sino que también abre las puertas a una libertad emocional genuina, una paz interior duradera y una capacidad renovada de amar,
a ti mismo y a los demás, de forma más plena y verdadera. Prepárate, pues el viaje para desapegarse sin destruirse comienza ahora, y es, en su esencia, un viaje de profundo reencuentro con tu poder personal. Mi querida alma en búsqueda de comprensión, para iniciar nuestro camino hacia un desapego que no nos aniquile, es crucial primero desentrañar la naturaleza misma del sufrimiento que el apego tan frecuentemente engendra. ¿Por qué aferrarse incluso a aquello que nos hiere o que ya no nos corresponde duele con una intensidad tan visceral, tan capaz de nublar nuestros días y atormentar nuestras noches? Desde la perspectiva de la psicología profunda que he explorado, el sufrimiento agudo que experimentamos no brota curiosamente del amor en sí mismo. El amor, en su forma más pura y arquetípica, es una fuerza de conexión, de expansión, de reconocimiento del otro en su individualidad. El verdadero problema, la fuente de la ponzoña emocional, reside en una compleja amalgama de otros factores que se adhieren al vínculo como sombras persistentes. Uno de los principales culpables es el miedo primordial a la pérdida. Este miedo, a menudo inconsciente, no es simplemente el temor a perder la compañía de una persona específica, sino el terror a perder una parte de nosotros mismos que proyectamos sobre esa persona, o el miedo a enfrentar un vacío que tememos nos consuma. Cuando nos apegamos, es como si entregáramos una porción vital de nuestra propia identidad, de nuestra propia estabilidad emocional, en manos del otro. Entonces, la simple idea de una separación, de un cambio en ese vínculo, no es apenas una despedida, sino una amenaza a la integridad de nuestro propio ser, tal como lo percibimos en ese momento. Otro elemento fundamental en el origen de este dolor es el fenómeno de la proyección, un concepto central en mi obra. Inconscientemente tendemos a proyectar sobre el otro nuestras necesidades no resueltas, nuestros anhelos más profundos, cualidades que admiramos o que nos faltan, e incluso heridas antiguas que claman por cicatrización. La persona a quien nos apegamos puede convertirse en nuestra psique en el símbolo de la seguridad que nunca tuvimos, del amor incondicional que nos fue negado en la infancia, de la validación que buscamos incesantemente, o de la alegría y vitalidad que sentimos haber perdido en nosotros mismos. Así, cuando ese otro amenaza con alejarse o cambia su dinámica con nosotros, no solo estamos perdiendo a la persona real, sino también el repositorio de todas estas proyecciones. Es como si el espejo que reflejaba estas partes idealizadas o necesitadas de nosotros se rompiera, forzándonos a encarar no solo la ausencia del otro, sino también nuestras propias carencias e idealizaciones. Y esta confrontación puede ser atroz. Sumado a esto, tenemos la identificación del ego, la relación o con la persona. El ego, esa parte de nuestra psique que construye nuestra identidad consciente, a menudo se fusiona al vínculo, definiéndose a través de él. Yo soy la pareja de... Yo soy aquel que es amado por... Cuando el apego es intenso, la relación se convierte en un pilar central de la autoimagen. La perspectiva de desapego, por lo tanto, es vivida por el ego como una aniquilación, una pérdida de sí mismo, lo que desencadena una resistencia feroz y, consecuentemente, un sufrimiento profundo. Es aquí donde mi máxima, aquello a lo que te resistes persiste, se aplica con fuerza total al apego. Cuanto más luchamos contra la realidad de una separación inminente o necesaria, cuanto más nos rehusamos a aceptar la impermanencia o el cambio en la dinámica del vínculo, más intensificamos y prolongamos nuestro sufrimiento. El dolor inicial de la pérdida o la decepción es natural, humano, pero el sufrimiento continuo, aquel que se arrastra por meses o años, es frecuentemente el resultado directo de esta resistencia, de esta guerra interna contra lo que es. Entender la fuente de este sufrimiento es, paradójicamente, el primer paso fundamental para disminuir su intensidad y para comenzar a vislumbrar un camino de desapego sin sufrir de forma incapacitante.
No se trata de negar el dolor, repito, sino de comprender que gran parte del tormento no viene del hecho en sí, sino de nuestra interpretación, de nuestra lucha interna, de nuestras proyecciones deshechas y de nuestro ego herido. Cuando empiezas a discernir, esto es el dolor de la pérdida real y esto otro es el sufrimiento generado por mi miedo al abandono o por mi necesidad de control o por mi idealización, ya estás empezando a separar los hilos, a ganar una perspectiva que por sí sola alivia. Percibes que no es el amor lo que está causando toda esta agonía, sino el entramado de expectativas, miedos y necesidades que se entrelazaron con él. La visión junguiana nos invita a mirar este sufrimiento no como un enemigo a ser combatido ferozmente, sino como un mensajero que trae informaciones preciosas sobre nuestro mundo interior. ¿Qué está intentando decirme este dolor sobre mis heridas no curadas? ¿Qué partes de mí entregué al otro y ahora necesito rescatar? ¿Qué ilusiones sobre el amor y las relaciones necesito deconstruir? Al hacer estas preguntas, desplazas el foco de la pérdida externa hacia la oportunidad de ganancia interna, de autoconocimiento. Y este cambio de perspectiva es increíblemente poderoso. No elimina la tristeza, pero la transforma. El sufrimiento deja de ser un abismo oscuro y sin fondo para convertirse en un terreno desafiante, sí, pero fértil para el crecimiento de tu alma. Reconocer que el apego duele tanto porque toca nuestras vulnerabilidades más profundas, nuestras sombras y nuestros anhelos más humanos, es el inicio del viaje hacia un desapego más consciente, más compasivo y finalmente menos devastador. Es el primer paso para reivindicar tu poder sobre tu propio bienestar emocional. Mi querida amiga, mi querido amigo, una vez que comprendemos que el sufrimiento del apego no es un rayo en cielo azul, sino el resultado de complejas dinámicas internas, como el miedo y la proyección, necesitamos sumergirnos aún más profundamente en las aguas misteriosas de la mente inconsciente. Pues es allí, en ese vasto reino interior que opera más allá de nuestra percepción cotidiana, donde residen muchos de los programas y patrones que nos mantienen encadenados al apego y al sufrimiento repetitivo. Afirmé una vez, y continúo sosteniendo con convicción, que hasta que el inconsciente se torne consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Esta frase es una llave maestra para entender por qué, incluso deseando ardientemente desapegarnos, incluso comprendiendo intelectualmente que una relación nos hace mal, nos vemos repitiendo los mismos comportamientos, atrayendo el mismo tipo de pareja o sufriendo de la misma manera una y otra vez. No es falta de voluntad, ni masoquismo, como algunos podrían juzgar apresuradamente. Es el poder de los patrones inconscientes en acción. Nuestra mente inconsciente es como un vasto archivo, un sótano del alma donde están almacenadas todas nuestras experiencias vividas, especialmente aquellas de la primera infancia, que estuvieron cargadas de emoción y que moldearon nuestra percepción del mundo, del amor y de nosotros mismos. Es allí donde se forman los complejos, como los llamé, núcleos de energía psíquica cargados emocionalmente, formados en torno a experiencias arquetípicas como la relación con la madre, con el padre, o experiencias de abandono, rechazo o trauma. Estos complejos, una vez formados, actúan como imanes, atrayendo situaciones y personas que resuenan con la carga emocional original, en un intento incesante, aunque a menudo torpe, de buscar resolución o sanación. Si, por ejemplo, viviste en tu infancia una dinámica donde el amor estaba condicionado al rendimiento o donde la figura de afecto era inconstante e impredecible, tu inconsciente pudo haber aprendido que amar es sinónimo de ansiedad, de esfuerzo constante o de miedo a la pérdida. Y, en la vida adulta, aunque tu mente consciente anhele un amor tranquilo y seguro, tu inconsciente puede sabotear tus elecciones, llevándote a sentirte inexplicablemente atraída por parejas que replican aquel patrón familiar de inestabilidad o exigencia.
pues es eso lo que la psique conoce como amor, por más doloroso que sea. De la misma forma, heridas de abandono no procesadas pueden programar un miedo tan intenso a la soledad que te lleva a apegarte desesperadamente a cualquier relación, aunque sea insatisfactoria, solo para evitar la confrontación con ese dolor primordial. Estos programas internos, estos guiones emocionales, operan de forma automática, como un software ejecutándose en segundo plano. Influyen en nuestras elecciones, nuestras reacciones emocionales, la forma en que interpretamos el comportamiento de los demás y, crucialmente, nuestro umbral de tolerancia al sufrimiento dentro de una relación. Muchas veces, solo nos damos cuenta de la existencia de estos patrones cuando el sufrimiento se vuelve insoportable. Cuando percibimos un ciclo de repetición doloroso en nuestra vida amorosa o en nuestros vínculos afectivos. ¿Por qué siempre termino con personas que no me valoran? ¿Por qué tengo tanto miedo de quedarme sola, aún sabiendo que esta relación me hace mal? Estas preguntas son la primera señal de que la conciencia está empezando a llamar a la puerta del inconsciente. Para desapegarse sin sufrir de forma crónica y repetitiva, es absolutamente esencial traer estos patrones a la luz de la conciencia. El proceso de hacer consciente lo inconsciente implica una autoobservación honesta y valiente. Pregúntate, ¿qué tipo de dinámica se repite en mis relaciones? ¿Cuáles son los detonantes emocionales que me hacen sentir un miedo intenso a la pérdida o al abandono? ¿Existe alguna similitud entre la forma en que me siento en este apego actual y sentimientos que tuve en mi infancia o en relaciones pasadas significativas? ¿Qué creencias sobre el amor, sobre mí misma y sobre las relaciones cargo y de dónde vinieron? Mirar la historia de tu familia, las dinámicas entre tus padres, también puede ofrecer pistas valiosas, pues muchos de estos programas se transmiten consciente o inconscientemente de generación en generación. El análisis de tus sueños también puede ser una herramienta poderosa, pues, como siempre defendí, los sueños son la vía regia hacia el inconsciente, revelando a través de símbolos y narrativas aquello que la mente consciente tiene dificultad de acceder o aceptar. Al empezar a identificar y nombrar estos patrones, inicias el proceso de desprogramación. Percibes que no estás destinada a repetir el mismo guión indefinidamente. La conciencia te devuelve el poder de elección. Puedes empezar a cuestionar tus reacciones automáticas, a desafiar tus creencias limitantes y a tomar decisiones más alineadas con tu bienestar auténtico, en lugar de ser dirigida por heridas antiguas. Revelar estos patrones es crucial no solo para el desapego actual, sino para evitar sufrimiento futuro innecesario, rompiendo el ciclo de repetición que tanto nos aprisiona. Es un trabajo de detective del alma, pero cada descubrimiento es un paso hacia la libertad y una forma más consciente y menos dolorosa de relacionarse. Mi querida alma valiente, a medida que desentrañamos las capas del sufrimiento en el apego, es imposible no encontrarnos con una figura central, a menudo astuta y esquiva, que desempeña un papel crucial en la perpetuación de nuestro dolor: el ego. En nuestro viaje hacia un desapego más sereno, comprender y aprender a desarmar las artimañas del ego es un paso de gigante. El ego, en su función primordial, es el centro de nuestra conciencia, el constructor de nuestra identidad en el mundo, aquel que dice «yo soy». Nos ayuda a navegar la realidad, a tomar decisiones y a protegernos. Sin embargo, cuando se trata de apegos emocionales, especialmente aquellos cargados de dolor y dependencia, el ego puede convertirse en un verdadero guardián del sufrimiento. Lo hace de maneras sutiles, pero poderosas, principalmente al tejer la ilusión de que necesitamos desesperadamente al otro para ser completos, felices o incluso para sobrevivir emocionalmente. Esta ilusión de necesidad es uno de sus trucos más eficaces para mantenernos prisioneros. El ego teme la pérdida, teme el cambio,
Teme lo desconocido, pues todo esto amenaza la identidad que ha construido con tanto ahínco, a menudo una identidad definida en relación con el otro. Si ya no soy la pareja de fulano A, ¿quién soy? Esta pregunta puede ser aterradora para un ego que se ha fusionado con la relación. Una de las formas en que el ego alimenta el sufrimiento en el apego es a través de la rumiación incesante sobre el pasado y la ansiedad en relación con el futuro. Adora atraparnos en un ciclo de ¿y si hubiera hecho algo diferente? ¿Y si ella vuelve? ¿Y si nunca más encuentro a alguien? Estas narrativas mentales, repetidas hasta el agotamiento, son como leña en la hoguera del dolor. El ego se identifica profundamente con estas historias, con el papel de víctima, con la injusticia sufrida, con la nostalgia de un pasado idealizado. Nos convence de que remover el dolor es una forma de honrar lo vivido o de protegerse de futuras decepciones cuando en realidad solo está reforzando las cadenas del apego. Otra táctica del ego es la comparación y el autojuicio. ¿Por qué ella logró superarlo y yo no? ¿Debo tener algo malo para sufrir tanto así? Esta autocrítica feroz, instigada por el ego, solo profundiza la herida y nos hace sentir aún más inadecuados y dependientes de la validación externa que supuestamente el otro nos proporcionaba. Además, el ego tiene una tendencia a aferrarse, aunque ese conocido sea doloroso. La familiaridad del sufrimiento, por más paradójico que parezca, puede ofrecer una especie de consuelo distorsionado. Una identidad. Yo soy la que sufre por amor. Soltar ese sufrimiento significaría abandonar una parte de quien el ego cree ser, y eso puede ser más aterrador que el propio dolor. Para desapegarse sin sufrir de forma paralizante, es esencial empezar a observar el ego en acción, sin identificarse con sus maniobras. Como sugerí en 1900, en relación con los patrones inconscientes, la autoobservación consciente es la clave. Cuando percibas estos pensamientos de carencia, de miedo a la soledad, de autocrítica o la compulsión de revivir el pasado, pregúntate, ¿quién está hablando ahora? ¿Es mi esencia, mi yo más profundo, o es mi ego intentando mantenerme prisionero de una historia de sufrimiento? Reconocer la voz del ego ya disminuye su poder. Una práctica poderosa es nombrar las tácticas del ego. Ah, ahí está mi ego contándome la historia de la víctima de nuevo. O percibo a mi ego con miedo al cambio y queriendo aferrarse a lo que era familiar. Esta disociación gentil crea un espacio entre tú y la narrativa del ego. Otra forma de desarmarlo es cuestionar sus premisas. El ego dice, necesito a esta persona para ser feliz. Pregunta con sinceridad, ¿es esto realmente verdad? Nunca fui feliz antes de esta persona. No existen otras fuentes de felicidad en mi vida. Desafiar las creencias absolutistas del ego con la lógica de tu propia experiencia puede debilitar su dominio. La práctica de la atención plena, mindfulness, también es una aliada valiosa, pues nos enseña a observar nuestros pensamientos y emociones sin fusionarnos con ellos, reconociéndolos como eventos mentales pasajeros y no como la totalidad de nuestra realidad. Al comprender que el ego, con sus ilusiones de necesidad y sus miedos, es uno de los principales arquitectos del sufrimiento en el apego, ganas una herramienta poderosa para no dejarte llevar por sus narrativas. Aprendes a nutrir una identidad más profunda, anclada en tu yo auténtico, aquel que sabe que tu completitud y tu valor no dependen de la presencia o ausencia de nadie, sino que residen inquebrantablemente dentro de ti. Desarmar al ego no es destruirlo, sino ponerlo al servicio de tu ser, en lugar de ser esclavizado por él. Y este cambio de mando interno es un paso liberador en el viaje hacia un desapego más sereno y consciente. Mi amiga, mi amigo, que transita este camino de autoconocimiento, habiendo explorado las raíces del sufrimiento en el apego, los patrones inconscientes que lo perpetúan y el papel del ego en mantenernos rehenes, llegamos a un punto de inflexión.
a una llave maestra que puede verdaderamente comenzar a disolver las cadenas del dolor, la aceptación radical. Quiero que entiendas bien. Cuando hablo de aceptación, no me refiero de ninguna manera a la resignación pasiva, al conformismo o a aprobar una situación que te causó dolor o que es intrínsecamente injusta. La aceptación radical, en la perspectiva de la psicología profunda, es un acto de coraje inmenso, un reconocimiento sobrio y sin rodeos de la realidad tal como se presenta en el momento presente, incluyendo la realidad de nuestros propios sentimientos, por más incómodos que sean. Es lo opuesto a la resistencia, a la negación, a la lucha incesante contra lo que es, lucha que, como vimos, es una de las principales fuentes del sufrimiento prolongado en el apego. Aferrarse a la idea de que las cosas no deberían ser así, de que ella no debería haberse ido, de que la vida es injusta conmigo, es como intentar remar contra una marea poderosa. Solo genera agotamiento y más dolor. La aceptación radical, por otro lado, es como soltar los remos por un instante, observar la fuerza de la corriente y, solo entonces, decidir cómo navegar a partir de allí, con los recursos que tienes. Uno de los mayores obstáculos para desapegarse sin sufrir de forma atroz es nuestra tendencia a luchar contra nuestros propios sentimientos. Sentimos tristeza por la pérdida e inmediatamente pensamos, no debería estar triste, necesito ser fuerte. Sentimos rabia por la decepción y nos culpamos. No está bien sentir rabia, tengo que perdonar. Esta guerra interna contra nuestras propias emociones solo las intensifica y las aprisiona dentro de nosotras. La aceptación radical nos invita a hacer lo opuesto, permitir que los sentimientos vengan, reconocerlos por lo que son ondas de energía emocional que pasan por nosotros sin juzgarlos como buenos o malos, correctos o incorrectos. Si surge la tristeza, permítete sentirla. Si emerge la rabia, obsérvala sin actuar impulsivamente. Si el miedo a la soledad llama a tu puerta, acógelo como a un viejo conocido que trae un mensaje. Siempre enfaticé la importancia de sentir para sanar. No podemos sanar aquello que nos rehusamos a sentir. Intentar suprimir o negar el dolor del desapego es como intentar contener una inundación con las manos. Tarde o temprano encontrará una forma de desbordarse, a menudo de maneras inesperadas y más destructivas, como síntomas físicos, ansiedad crónica o patrones de comportamiento autodestructivos. La aceptación, en este sentido, es un acto de profunda autocompasión, es decirse a uno mismo, está bien sentir esto, es humano. Me permito atravesar este dolor sin prisa y sin juicio. La aceptación radical también se extiende a la realidad de la situación en sí. Aceptar que una relación terminó, aunque no de la forma que nos gustaría. Aceptar que la otra persona tomó sus decisiones, aunque no las comprendamos o aprobemos. Aceptar que no podemos controlar los sentimientos o las acciones de los otros, solo los nuestros. Esto no significa que estés de acuerdo con lo que sucedió o que renuncies a tus valores, sino que dejas de gastar tu preciosa energía vital intentando cambiar un pasado que ya es inmutable o controlar un futuro que es incierto. Al aceptar la realidad presente, por más dolorosa que sea, liberas una cantidad inmensa de energía que antes estaba atrapada en la resistencia, la negación o la negociación infructuosa con el destino. Y esta energía liberada puede, entonces, ser redirigida a tu proceso de sanación, a tu crecimiento personal, a la reconstrucción de tu vida a partir de nuevas bases. Pregúntate, ¿qué en esta situación no puedo cambiar por más que quiera? Y luego, dado lo que no puedo cambiar, ¿cuál es el próximo pequeño paso que puedo dar para cuidarme y seguir adelante? La aceptación de la impermanencia también es un aspecto crucial. Todo en la vida es flujo, cambio. Las relaciones comienzan, se transforman y a veces terminan. Resistirse a esta verdad universal es fuente segura de sufrimiento.
La práctica de la aceptación radical nos ayuda a fluir con la vida en lugar de luchar contra ella. Es un antídoto poderoso contra el sufrimiento que proviene de la no aceptación, pues nos permite soltar la necesidad de control y encontrar paz incluso en medio de la incertidumbre. Al abrazar la realidad, interna y externa, no te estás rindiendo al dolor, sino trascendiendo la lucha que lo perpetúa. Y en ese espacio de aceptación, el sufrimiento agudo comienza a perder su poder paralizante, abriendo camino a la claridad, la serenidad y finalmente la verdadera libertad emocional. Mi noble alma, que persevera en este viaje de transformación, después de haber comprendido los orígenes del sufrimiento en el apego, los patrones inconscientes que nos aprisionan, el papel del ego y el poder liberador de la aceptación radical, llegamos a una de las etapas más profundas y, me atrevo a decir, más bellas del proceso de desapego, la alquimia interior. Este es el momento en que el dolor de la pérdida, la angustia de la separación pueden ser transmutados, como los antiguos alquimistas buscaban transformar el plomo en oro, en algo de inmenso valor, sabiduría, fuerza interior y una libertad genuina y duradera. El desapego, cuando se navega con conciencia e intención de crecimiento, no es solo un fin doloroso, sino un poderoso catalizador para el proceso de individuación. Ese viaje de toda la vida para convertirnos en quienes realmente somos, en nuestra totalidad y autenticidad. Cada experiencia de desapego, por más desafiante que sea, nos ofrece una oportunidad única de integrar aprendizajes cruciales sobre nosotros mismos, sobre nuestras relaciones y sobre la naturaleza del amor y de la vida. La sombra de la relación, es decir, aquellos aspectos difíciles, los conflictos, las decepciones e incluso las cualidades que proyectamos en el otro. Todo esto contiene informaciones preciosas. En lugar de descartar la experiencia como un fracaso o una pérdida de tiempo, la perspectiva alquímica nos invita a examinar estos restos con curiosidad. ¿Qué me enseñó esta relación sobre mis propios patrones? ¿Qué necesidades mías no estaban siendo atendidas por mí o por el otro? ¿Qué partes de mí descuidé o sacrifiqué en nombre de este apego? ¿Qué cualidades admiré en el otro que ahora necesito reconocer y cultivar en mí misma? Este proceso de extraer sabiduría del dolor es el núcleo de la alquimia emocional. No se trata de intelectualizar el sufrimiento para evitarlo, sino de sentirlo plenamente, como vimos en el principio de la aceptación, y luego, a partir de esa vivencia, destilar los aprendizajes que nos fortalecerán. Cada lágrima derramada puede regar el suelo para un nuevo crecimiento. Cada momento de soledad puede convertirse en un espacio sagrado para el reencuentro con tu propia esencia. El sin sufrir paralizante que buscamos encuentra aquí su expresión más elevada. No es la ausencia de dolor, sino la transformación del dolor en algo que nos impulsa, que nos refina, que nos vuelve más conscientes y resilientes. Una de las formas más poderosas de realizar esta alquimia es a través de la resignificación de la experiencia. En vez de verte como víctima de una pérdida, puedes empezar a verte como un sobreviviente que atravesó una prueba, o como un aprendiz que cosechó lecciones valiosas. Este cambio de narrativa interna es fundamental. Pregúntate, ¿cómo esta experiencia, por más dolorosa que haya sido, puede convertirme en una persona mejor, más sabia, más compasiva, conmigo y con los otros? El desapego consciente también nos fuerza a rescatar nuestro poder personal. Cuando estamos excesivamente apegados, tendemos a poner nuestra felicidad, nuestra seguridad y nuestro sentido de valor en manos del otro. Al soltar este lazo, nos enfrentamos a la necesidad y la oportunidad de encontrar estas fuentes dentro de nosotros mismos. Es una invitación a desarrollar la autoconfianza, la autoestima y la capacidad de autosustento emocional. Descubres que eres capaz de mantenerte en pie por ti misma, que tu felicidad no depende exclusivamente de una relación, que tu valor es intrínseco e inquebrantable.
Este redescubrimiento de tu centro interior, de tu yo auténtico, es el oro más precioso que puede emerger del plomo, del sufrimiento, del apego. Además, la alquimia del desapego nos reconecta con la libertad. Libertad de no necesitar la aprobación constante del otro. Libertad de no vivir con miedo a la pérdida. Libertad para tomar decisiones alineadas con tus propios valores y deseos, sin la necesidad de moldearte a las expectativas de una pareja. Libertad para amar de nuevo, en el futuro, de una forma más consciente, menos basada en la carencia y más en el compartir entre dos seres enteros. Encontrar significado y propósito en el proceso de desapego es lo que verdaderamente transforma el sufrimiento estéril en un catalizador para una vida más rica y auténtica. Quizás esta experiencia te haya vuelto más empático con el dolor ajeno. Quizás te haya impulsado a buscar nuevos caminos, a desarrollar talentos dormidos, a cuidarte mejor. Quizás te haya reconectado con tu espiritualidad o con un sentido más profundo de el propósito. Recuerda, el objetivo de la alquimia no era solo crear oro, sino también alcanzar la piedra filosofal, símbolo de la perfección espiritual y de la iluminación. De la misma forma, el desapego emocional, en su dimensión más profunda, no es solo superar a una persona, sino convertirte en una versión más evolucionada de ti mismo. Es un proceso que nos refina, nos purifica y nos acerca a nuestra verdad más esencial. Al abrazar esta perspectiva alquímica, dejas de ser un prisionero de tu pasado doloroso y te conviertes en el co-creador consciente de un futuro donde la libertad interior y la sabiduría adquirida son tus mayores tesoros. Y esa, mi querida alma, es la más bella forma de desapegarse sin sufrir. Es transformar la propia naturaleza del sufrimiento en un peldaño para tu ascensión. Mi amiga, mi amigo, que con tanto coraje y apertura ha recorrido con nosotros esta exploración sobre el desapego emocional, llegamos al final de nuestro viaje de hoy, pero espero, sinceramente, al inicio de una nueva y más liberadora fase en tu vida. Recapitulando las claves junguianas que desvelamos, aprendimos que el sufrimiento intenso en el apego no brota del amor, sino del miedo, las proyecciones y la resistencia del ego a aceptar la realidad. Tópico 1. Descubrimos cómo nuestros patrones inconscientes, forjados en experiencias pasadas, nos mantienen prisioneros en ciclos de dolor y cómo la toma de conciencia es el primer paso para la desprogramación. Tópico 2. Confrontamos las artimañas del ego, ese guardián de la ilusión de necesidad, y aprendimos a observar sus narrativas sin identificarnos con ellas. Tópico 3. Encontramos en la aceptación radical un poderoso antídoto contra la lucha interna que perpetúa el sufrimiento, permitiéndonos sentir para sanar. Tópico 4. Y finalmente, vislumbramos el noble arte de la alquimia interior, la capacidad de transformar el dolor de la pérdida en sabiduría, fuerza y una profunda libertad del ser. Tópico 5. Estas 5 claves, cuando son comprendidas e integradas, no prometen la ausencia de todo dolor, pues sentir es vivir, pero ofrecen un camino para navegar el desapego de una forma que minimice el sufrimiento paralizante y, más importante, que nos impulse hacia un crecimiento genuino y una reconexión con nuestra esencia más verdadera. Quiero que te lleves contigo, grabado en lo más íntimo de tu ser, una verdad fundamental que he intentado transmitir a lo largo de toda nuestra conversación. Tú, en tu esencia más pura, posees un valor inestimable e incondicional. Ese valor no es algo que necesites adquirir, probar o mendigar. Simplemente reside en tu singularidad, en tu historia, en tus cicatrices y en tus victorias, en tu capacidad de amar, de sentir, de crear y de transformarte. El viaje para convertirte en una mujer o un hombre feliz y segura no es moldearte a un ideal externo o convertirte en alguien diferente de lo que ya eres. Por el contrario, es un proceso de desvelamiento,
de quitar las capas de miedo, duda y condicionamiento que oscurecieron la magnificencia que siempre estuvo ahí, esperando ser reconocida y vivida. Es un retorno a tu ser más verdadero, un rescate de tu esencia divina. No te apresures, no te compares, no te juzgues con demasiada severidad. Cada persona tiene su propio ritmo, su propio tiempo de florecer. Confía en tu proceso, honra tu historia única y sabe que tienes dentro de ti todos los recursos necesarios para navegar por las aguas turbulentas a veces de la vida. Acoge tus imperfecciones como parte de tu humanidad perfecta. Celebra tus pequeñas victorias diarias en el camino del autoconocimiento. Y sobre todo, nunca, jamás, dudes de la fuerza transformadora del amor que puedes y debes dedicarte a ti misma. Ese amor es la llave que abre todas las puertas interiores. Y ahora, mi querida alma, mientras te preparas para continuar tu viaje, con estas nuevas perspectivas y herramientas en tu corazón, quiero dejarte una invitación final a la reflexión y a la acción. De todas las claves e ideas que compartimos, ¿cuál de ellas resonó más profundamente contigo en este momento de tu vida? ¿Qué pequeño, pero significativo paso puedes dar hoy o esta semana hacia tu libertad emocional y el cultivo de un desapego más sereno y consciente? Quizás sea dedicar un tiempo a escribir sobre tus patrones inconscientes. Quizás sea practicar la observación de tu ego sin juicio. O quién sabe, simplemente permitirte sentir una emoción difícil con aceptación radical, en lugar de luchar contra ella. No subestimes el poder transformador de un único paso consciente. Si nuestro encuentro de hoy tocó tu alma y despertó en ti un deseo de transformación, comparte tu reflexión o tu intención en los comentarios abajo. Tu viaje es único, pero tu voz puede inspirar y alentar a muchos otros que también buscan este camino de sanación y liberación. Recuerda, no estás sola. Y lo más importante, eres inherentemente valiosa, completa, de construir una vida plena de amor, comenzando por el amor más fundamental de todos, el amor por ti misma. Que la luz de tu conciencia continúe guiando tus pasos, hoy y siempre, hacia tu más auténtica y radiante expresión.